Bienvenido aquí al Le Cuisine de Cartolí. Hoy tenemos otro platillo magnífico para hacer, Para hacer un platillo... Pañuelín. Tenemos al señor Pañuelín aquí, la señorita Mandarín, que nos acompaña. Señor Pañuelín, ¿cómo le va? Ahí está. Ah, no, no, se mejor. Ahí está. Bueno, tampoco es igual. Bueno. Vamos a hacer unos alfajores bien caseros, bien francés también. Alfajor de maicena. Alfajor de maicena. Para eso necesitamos unas tapitas que las pueden hacer ustedes con maicena. Fíjense en internet, porque no tengo ni idea cómo se hacen. Yo lo tengo así preparado. Un poco de dulce de leche. Dulce de leche también bien francés dulce de leche. Y poquito rallado. Y aquí tenemos la bandeja que el señor Pañuelín va a preparar aquí todos los alfajores para la presentación. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Arrancamos. Acá el señor Mandarina va a poner el coco rallado, yo preparo y allá Pañuelín lo pone en exhibición. ¿Listo? Bien. Arrancamos, ponemos una de estas así. La vamos a dejar la otra preparada. Podemos hacer una bolsa. Si agarramos una bolsa, le hacemos un agujerito, le metemos el dulce de leche adentro y lo podemos hacer mejor para usarla como una manga. Entonces, ahí está, perfecto. Apretamos la manga, le ponemos el dulce de leche. Ahí va, très bien, no sale. No voy a decir. Parece mermelada. Claro, parece mermelada. Bueno, fíjense, si la manga no funciona muy bien, el dulce de leche está medio dorango, así que vamos a utilizar directamente una cucharita. Le ponemos así, ahí está, perfecto. Con mucho dulce de leche. Ahí está, le ponemos la otra encima. Cuidado porque esto se rompe fácil, esta cosa, la galletita. Ahí está, perfecto. Si le sobresale el dulce de leche, mejor, es más rico. Ahí está. Le pasamos a Mandarina. Mandarina le pone ¿qué le pone Mandarina? ¿Qué es eso? Le coco rallado. Ahí está, Y le pasamos allá no, déselo ahí al señor Pañuelín. Ahí está, perfecto. Pañuelín, usted póngalo en exhibición. Yo mientras voy preparando el otro. Ahí está, perfecto, ahí va. Bueno, con la manga también se puede, ¿sí? Es difícil, pero se puede. Ahí está, le puede agarrar con un dedo así. Tiene que tener la mano limpia. ¿Qué tenemos que tener? La mano limpia. La mano limpia, sí señor. Ahí está. Preparamos, ahí está. ¿Listo? Ahí se le pasamos a la señorita Mandarina. Póngale el coco rallado. Yo mientras voy preparando el otro. Páselo allá, Pañuelín. Póngalo en exhibición. La exhibición, Pañuelín, por favor. Es muy importante, very importante, que no se quede. ¿Qué está haciendo, Pañuelín? No se coma la cosa, Pañuelín, que tengo que presentar. Por favor, ¡ay, qué cosa tan chico, qué cosa! Bueno, déjelo ahí, por favor. Cómase. No, ese no, cómeselo usted. Bueno, déjelo, ahí está, perfecto. No coma más, No coma. Déjalo ahí. Pañuelín, déjalo ahí, Pañuelín. Bueno, está bien. Se come ese uno solo. ¿Qué cosa seria esto? Esto es de trabajar con niños, Bueno, ahí está. Mandaré, preparen. Así. Y así tengo que estar toda la tarde, ¿sí? Una buena actividad con los niños, ahí está, perfecto. Que vamos a hacer, es fácil, rápido, divertido. Salvo que tenga que hacer usted esto con maicena porque no sé cómo es. Pero bueno, debe ser muy difícil. Que cualquier cosa lo busca, llama en caliente. ¿Listo? Ahí está. Mientras nosotros seguimos mostrándole cómo era la cosa. Sí. Vamos finalizando Le Cuisine de Cartolí. Mientras nosotros terminamos, vamos haciendo todos los alfajores. Señoras y señores, niños y niñas en sus casas, déjenme comerse las cosas. Se está comiendo el Déjenme comer, se está comiendo todo. Déjenme comerse las cosas. Ah, el que estaba comiendo antes. Bueno, no se guarde ninguno en el bolsillo, que lo veo, Bueno, ahora yo lo vigilo. No, usted no vigile, yo vigilo, yo soy el chef. Bueno. Señoras y señores, queremos ver si puede ser alguna fotito de los niños haciendo sus propios alfajores de maicena. El alfajor de maicena.
aquí y les dejamos. Muchísimas gracias por participar. ¿Eh? Vamos a seguir haciendo nosotros mientras tanto. Nos vemos. Queremos ver fotitos y videos de los chicos de Payaso Cartulina en Instagram y en Facebook. Y los despedimos desde aquí, desde la Cuisine de Cartulina. Entonces nosotros seguimos haciendo los alfajorcines. Muchísimas gracias. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos. Adiós.